Estudios clínicos en Miami Cancer Institute. Los estudios clínicos son la clave de todos los avances en la lucha contra el cáncer. Son un tipo de investigación científica formal en el cual se evalúa la seguridad y la eficacia de nuevos tratamientos en personas que se ofrecen voluntariamente para participar. Todos los proyectos de estudios clínicos deben pasar por un riguroso proceso de revisión y aprobación antes de que puedan comenzar. Este proceso lo llevan a cabo comités de revisión científica independientes y un comité de ética, así como un médico local. Al comenzar el estudio, las juntas de supervisión de datos y seguridad realizan revisiones constantes. Miami Cancer Institute es líder internacional en el campo de la investigación oncológica. Los científicos médicos del instituto son investigadores principales en cientos de estudios clínicos y también participan en investigaciones originadas en otros centros oncológicos de todo el país. Consulte la información sobre los estudios clínicos en curso en nuestro sitio web miamicancerinstitute.com/ES. Los estudios clínicos se realizan en varias fases. En la fase 1, los científicos administran el medicamento experimental por primera vez a un pequeño grupo de personas. Determinan la cantidad de medicamento que pueden administrar en forma segura sin causar efectos secundarios graves. Los estudios clínicos de fase 2 se enfocan en la eficacia del medicamento o si produce el resultado deseado. Un estudio de fase 3 evalúa el medicamento en una población mucho más amplia. Después de la fase 3, un panel de la FDA puede aprobar el medicamento para la venta. La fase 4 consiste en el estudio continuo del medicamento a medida que se generaliza su uso. Los estudios clínicos están diseñados para que los voluntarios reciban el tratamiento estándar recomendado para su enfermedad, además del tratamiento en investigación. O, si no hay opciones de tratamiento adecuadas, los pacientes pueden recibir tratamientos experimentales que hayan demostrado ser prometedores en las fases iniciales de estudios clínicos en laboratorios o en otros cánceres. Si usted es paciente de Miami Cancer Institute, tal vez su médico le comente sobre la disponibilidad de estudios clínicos o de investigación. O si está recibiendo tratamiento en otro lugar, quizás su médico se entere de un estudio clínico relevante que se esté llevando a cabo en el instituto y lo remita para explorar esa opción. Es importante que los pacientes y las familias comprendan que la participación en un estudio clínico es completamente opcional y no influirá en el tratamiento estándar que reciba. Su médico tiene la responsabilidad profesional y fiduciaria de hacer en todo momento lo mejor para usted. Si se sabe que su tipo específico de cáncer responde bien a los tratamientos vigentes, el médico los recomendará como primera opción y quizá un estudio clínico no sea lo indicado para usted. Sin embargo, si los tratamientos actuales tienen una tasa de éxito limitada y existe un estudio clínico pertinente, el médico podría recomendarle que participe. Algunos tipos de cáncer tienen pocas o ninguna opción de tratamiento eficaz. En ese caso, tal vez sea un buen candidato para un estudio en fase temprana que podría prolongarle la vida. Antes de inscribirse en un estudio clínico, se reunirá con su equipo de atención y un coordinador de la investigación, quienes describirán con todo detalle la finalidad del estudio, los beneficios previstos y sus derechos y responsabilidades como participante. Un asesor financiero revisará la cobertura de su seguro para determinar qué procedimientos del estudio pueden cobrarse al seguro y recibir la aprobación previa para sus próximas consultas. El patrocinador del estudio suele reembolsar algunos de los procedimientos. Tras estos preparativos, recibirá un documento de resumen detallado, el cual puede llevarse a casa para revisarlo y hacer preguntas antes de firmarlo para indicar su consentimiento informado para participar. Una vez que comience a participar en el estudio clínico, el médico acatará las directrices del estudio en relación con su tratamiento. Si no responde bien al tratamiento, quizás el médico lo retire del estudio. Asimismo, usted tiene derecho a retirarse del estudio en cualquier momento y por cualquier motivo. Al igual que con todos los aspectos de la atención en el instituto, los estudios clínicos se hacen velando al máximo por la seguridad del paciente. Los flujos de trabajo y los protocolos de atención están diseñados para este propósito. Algunas de las consultas relacionadas con el estudio pueden realizarse a distancia en lugar de en persona. Visite nuestro sitio web para leer las preguntas más frecuentes sobre la participación en estudios clínicos.
Aunque la mayor parte de la investigación que se hace en Miami Cancer Institute es sobre medicamentos, también realizamos otras investigaciones no relacionadas con medicamentos o terapias. El Banco de Muestras Biológicas de Miami Cancer Institute recopila y analiza donaciones de muestras de tejido y sangre de los pacientes. Gracias a estas, los científicos aprenden sobre los factores moleculares que intervienen en el cáncer y que pueden facilitar su prevención, detección precoz y cura. La base de datos de resultados de los pacientes del instituto es una herramienta vital para que los médicos hagan avances en la ciencia y desarrollen formas más cómodas y menos tóxicas para tratar el cáncer. Nuestras iniciativas de investigación translacional se basan en los hallazgos de la biología molecular para desarrollar nuevas estrategias de tratamiento. Si decide inscribirse en un estudio clínico o participar en otro tipo de investigación, sepa que su aporte es importante y que puede tener un impacto positivo en su propio proceso de cáncer, así como abrir las puertas a nuevos y mejores tratamientos para otros pacientes. Hay mucho más por descubrir en Miami Cancer Institute. Visítenos en línea o comuníquese con el instituto para programar una visita personalizada.